Señor, de nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Celebramos la Santa Misa por la conversión y por el progreso espiritual y material de Juan Sebastián Gómez Gómez, joven que nació en la ciudad de Bogotá y ahora está en Estados Unidos luchando por una vida mejor. Pedimos por su bienestar espiritual y corporal, por el bienestar de su familia, Claver y Piedad, y por sus hijos, los solteros, los casados, los estudiantes, para que sigan siendo modelo de virtudes para gloria de la Iglesia y padres responsables y los primeros educadores en la fe de sus hijos, como han sido hasta ahora. Pedimos que estos hijos le correspondan a ese amor que estos padres tienen por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, clemente y misericordioso, estén con todos ustedes. El Papa quiere que hoy le rindamos todo el respeto y la admiración a la palabra de Dios. Por eso en la columna del templo tenemos arreglada la palabra de Dios, la carta que el Señor nos dejó a todos sus seguidores. Allí está el resumen de la ley y los profetas. Es el alimento de nuestra alma. En la misa se nos sirven dos banquetes, el banquete de la palabra contenido en la Biblia y el banquete de la Eucaristía, donde el mismo Cristo se nos da con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Precisamente las lecturas hablan de la lectura y el respeto a la palabra. El profeta Nehemías en un estrado leyendo la palabra y explicándosela al pueblo. Lo mismo que Cristo en la sinagoga de Nazaret, allá también hablándole a sus paisanos de la misión que el Padre le había encomendado, de dar la libertad a los cautivos, a los afligidos el consuelo y la libertad a los oprimidos. Vamos pues a ponerle importancia a la palabra de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras el sacerdote trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras el sacerdote estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieran la lectura. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un gran día, día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tienen preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados con un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no solo uno. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los más necesitados. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos le felicitan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple la escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los días de fiesta, y se puso en pie para hacer la lectura. Sinagoga es una palabra que significa sitio de reunión para orar. Los israelitas no tenían sino un templo, el de Jerusalén. Solamente allí se ofrecían sacrificios de corderos, de palomas, para pedir perdón por los pecados cometidos. Pero en cada pueblo o en cada caserío había una casa de oración o sinagoga. Allí se reunían los israelitas los sábados y los días de fiesta para leer la palabra de Dios, y el encargado de la sinagoga se dirigía a la comunidad para explicarles el mensaje que decía la palabra de Dios, que decía la Sagrada Escritura. ¿Cómo era su costumbre Jesucristo en los días de fiesta? Es importante notar que Jesucristo santificaba las fiestas. Nos dice la palabra de Dios que yendo a la casa de oración, Él siempre hacía cada 8 días lo mismo, ir a la sinagoga, y el día que fue a la sinagoga de su pueblo natal a hablarle a sus conciudadanos, tomó el libro del profeta Isaías, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, Él me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Esta costumbre que tenía Jesús, debemos de tenerla nosotros presentes, porque cuántos en el día de hoy ya olvidaron el tercer mandamiento. Creen que solamente se cumplen los mandamientos que sean más fáciles para mí. Los demás los dejo a un lado o no los cumplo. Y esto está prohibido por la misma Escritura. Aunque sea el menos importante, si se deja de cumplir, será el menos importante en el reino de los cielos. Tanto se está dejando de cumplir el tercer mandamiento que el santo cura de Ars decía a sus oyentes, a los del pueblo donde él le tocaba ejercer su pastoral: 2 modos infalibles conozco para que una persona corra hacia la ruina: trabajar sin necesidad los días de fiesta y no ir a misa el día del Señor. Y la Santísima Virgen, al aparecerse en Salete, en Francia, en el siglo pasado, decía
afligida, con lágrimas en los ojos, a los niños videntes. Dos grandes males hace mi pueblo en el día de fiesta. Trabajan con intención de conseguir dinero y no van a misa los domingos. Y estos dos pecados les atraerán grandes castigos. Repetimos esto, es demasiado serio y uno de nosotros debería decirse lo que el Evangelio de hoy afirma de Jesús. Cada día de fiesta iba a la casa de oración. Quiero contarles un ejemplo de un joven entregado al vicio del azar. Su papá y su mamá sufrían mucho por él. Era el dolor de cabeza de su hogar. Todos los domingos iba a gastarse la plata de la semana en una casa de azar que era muy antigua y que amenazaba ruinas. Pero su mamá oraba y oraba al Señor de los Milagros pidiendo que él se convirtiera, pues esa oración de la madre alcanzó al cielo y un día domingo ese joven salió de la casa y los papás pensaron que iba derecho a la casa de juegos. Pasó por allí, siguió de largo y sintió que en la iglesia estaban tocando para la misa de las 10, pues entró a la misa, participó de ella, vio que un sacerdote se estaba confesando y se acercó a él para confesarle sus intranquilidades de conciencia. Seguro que le dijo que él los domingos no iba a misa y que se dedicaba a jugar el dinero del trabajo de la semana. ¿Y qué le diría el sacerdote? Procure desde hoy en adelante venir a la misa y después vaya disminuyendo la ida a esa casa de juegos, pues por lo menos ese día, escuchando la misa y acercándose a la confesión, no fue a esa casa. Y óigame bien el milagro de la Eucaristía. Mientras él estaba en la misa de las 10, se cayó esa casa que estaba amenazando ruinas y le llevaron la razón a los papás. La casa donde su hijo cada 8 días se juega la plata del trabajo se ha caído. Vaya, busquen el cadáver. Los papás se vinieron derramando lágrimas pensando que allí iban a sacar a su hijo hecho un cadáver. Pero cuando al ratico llegó otra vez a la casa y él riéndose, le dice: mijo, ¿usted dónde estaba? Nosotros fuimos a la casa donde usted frecuenta cada domingo y nos dijeron que allá no había entrado. ¿Qué se hizo? Me dio por entrarme a misa de 10, me confesé y voy a comenzar una nueva vida. Y dijo: miren, mijito, lo que lo libró esta Santa Misa. Allí tuviera usted, como los demás, estripados por esa casa vieja. Es que el valor de la misa es grande. San Bernardo decía que si el pueblo católico supiera lo que gana participando en una misa, se llenarían todos los templos cada día. Por eso hoy aprendamos de Jesús, que nos dice que no fallaba los sábados en ir a las sinagogas, la de Nazaret o la de las aldeas cercanas, y él leía la palabra y la explicaba a sus oyentes, y todos la aceptaban con gran alegría.
Qué bueno, hermanos, que de hoy en adelante prometamos ser sagrado para nosotros el domingo la Santa Misa. No trabajar sin necesidad el día domingo. Que el día domingo sea para el Señor, sea para darle respiración al alma, porque al alma se le da respiración con la oración, con la lectura de la palabra de Dios y con la participación de la Santa Misa. Invito pues a las familias cristianas para que sigan asistiendo a la misa dominical. Ningún domingo sin misa y ningún día sin la lectura de la palabra de Dios, que es el día que el Papa quiere que hoy tengamos un altar en nuestros hogares a la Sagrada Biblia, porque la Sagrada Biblia es la presencia de Cristo en el hogar. Allí en ese libro sagrado está la carta del Padre de todos los hombres para los hijos, para ayudarles a conseguir la salvación. Que el Señor Jesús, hoy que nos da ejemplo de ir a la sinagoga el día consagrado al Señor, que nosotros también con alegría continuemos viniendo a la Santa Misa, para que así el Señor nos bendiga los trabajos de la semana y termine con los problemas de los hogares y sigan gozando de salud, libres de esta pandemia que tantas vidas ha llevado o que se ha llevado de este mundo para la eternidad. Amén. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, recibe complacido nuestras ofrendas y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la eternidad, porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles
te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a todos nuestros hermanos que han muerto y que están en el purgatorio, especialmente los familiares difuntos de Claver Gómez y Luz Piedad Gómez, los oferentes de esta Eucaristía. Concédeles que, como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Te presentamos, Señor, a tu Hijo, Juan Sebastián Gómez Gómez. Sánale su alma y sánale su cuerpo. Concédele que siempre piense en un futuro mejor. Está en un pueblo subdesarrollado que, si es juicioso, consigue ventaja para seguir viviendo holgadamente. Eso te pedimos, Señor, por la responsabilidad y la seriedad en el trabajo de este joven Juan Sebastián Gómez Gómez. Así como este joven del ejemplo de la Santa Misa que frecuentaba esta casa de juegos
y que por ir a la misa ese domingo se libró de morir estripado por esta casa que amenazaba ruinas, también nosotros con este ejemplo aprendamos a no faltar a la Eucaristía, que nos libra de muchos peligros. Jesús no faltaba los sábados de ir a la sinagoga. Nos da ejemplo a nosotros que tampoco debemos faltar el domingo de venir a la Eucaristía. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos, queridos hermanos, el saludo de la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero sin mancha, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Los que tengan niños para la confirmación y la primera comunión pueden hacerlos escribir en el despacho parroquial, ya que la catequesis comienza la última semana de enero. Todavía se están anotando las misas para este año. Tenemos muchos espacios para anotar. La parroquia va a ofrecer los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga. En la parte de atrás del templo está una persona encargada para anotar el nombre y el teléfono del que quiera participar. Ahora a la salida lo pueden hacer. Aprovechemos esta oportunidad de profundizar en la amistad con Dios. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre con tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podemos ir en paz.